Ok, ya está grabándose. Entonces, si observan la lista de adyacencia, que es esta de aquí, se parece a un diccionario. Porque en la parte de la lista tenemos las llaves, que son los key, y en la parte de acá tenemos los valores. ¿Va? Entonces, es como la vamos a implementar, o la que yo voy a implementar aquí, el grafo con una lista de adyacencia. ¿Ok? Entonces, como es un diccionario, pues lo podemos imprimir desde Python con un for, que es lo que vamos a ver aquí también, ¿no? Cómo sacar cada llave para mostrarla y que se muestre un poco como esta representación. Que tengamos, por ejemplo, nuestro punto y a qué puntos está conectados ese punto, ¿no? Con un conjunto de partículas. ¿Dudas hasta aquí con lo que vamos a hacer? No. Ok. Entonces, voy a empezar a crear como la clase base o las dos clases base. Me voy a regresar al dibujo para basarnos en esa parte. Y si recuerdan, una arista está compuesta de dos nodos. ¿Ok? Y cada arista tiene dos nodos. Entonces, la clase base, por así decirlo, de la arista va a ser que pueda almacenar un par de nodos. Y es con la que voy a empezar a crear la primera clase. Entonces, nodo.py va a ser nuestra primera clase. La voy a definir y le voy a crear su constructor. ¿Qué va a recibir como parámetro en el constructor? Va a recibir el dato que quiero que ese nodo almacene. Esa clase únicamente nos va a servir como para encapsular ese dato que quiero guardar. Ya les había dicho que puede ser un entero, un flotante, un string o cualquier tipo de dato, que en el caso del proyecto va a ser un punto XY. ¿Va? Entonces, vamos a definir de manera privada que el dato va a ser igual al dato que yo recibo de fuera cuando creo el nodo. Y como es un atributo de la clase nodo dato, voy a crear una propiedad para poder acceder a ese dato, ya sea para asignarlo o para sacar la información y poderlo imprimir o hacer cualquier operación. Habíamos hecho también en otra de las clases anteriores para poder imprimir un objeto de cierta clase que nosotros creemos que era como sobrecargar el operador, que en este caso se llama la función str, para poderlo imprimir o convertirlo a string. Y lo único que hay que hacer es como convertir lo que queremos imprimir a string. Entonces, ¿qué queremos retornar? Queremos retornar o que nos convierta el valor de dato a un string. ¿Dudas hasta aquí sobre esta representación? Voy a crear un main para crear dos nodos e imprimirlo, nada más para hacer como la prueba de que está guardando la información que yo quiero. Entonces, voy a importar el archivo nodo, la clase nodo. Voy a crear el primer nodo. En este caso voy a hacerlo de manera simple, quiero que me guarde el valor de 10. Y otro nodo que me guarde el valor, no sé, de 15. Si los imprimo, N1 y N2, me va a tener que imprimir el 10 y el 15, ¿no? Que es lo que hace esta función de convertirlo a string el dato que está guardando. Corro el script y ahí están esos dos valores, ¿no? Entonces, estoy imprimiendo este 10 y este 15, representan los dos nodos, o la información que almacenan los dos nodos. Para el caso del proyecto, recuerdan, los puntos los almacenamos en una tupla. Entonces, imagínense, no quiero, o más bien, el punto
De origen de la partícula al 0, 100. Y el otro punto es 100, 150. Observan el nodo, ahora va a almacenar una tupla que almacena 2 posiciones. Si las imprimo, me va a imprimir esas 2 tuplas que almacena cada nodo. ¿Dudas hasta aquí con esta parte? Ok, ya tenemos ahora como la representación del nodo. Ahora vamos a seguir con la implementación de una arista. Una implementación básica de arista, o general más bien, y después vamos a empezar a especializarnos en ciertos tipos de aristas. Si recuerdan aquí lo que les comenté es que tenemos una arista no dirigida y una arista dirigida. Hasta el día de hoy vamos a crear una lista no dirigida ponderada. Para las siguientes clases ya ustedes van a crear una arista dirigida ponderada cuando veamos el algoritmo de Dijkstra, si es que alcanzamos a llegar. ¿Ok? Que es el último algoritmo. ¿Va? Entonces, ahora voy a crear mi archivo arista, en donde va a estar pues la clase arista. Entonces, class arista, y voy a definir su constructor. La arista generalmente tiene o siempre va a tener 2 nodos. Entonces, en su constructor va a tener que recibir un nodo 1 y un nodo 2. ¿Ok? Puede ser ponderado o no ponderado. Ahorita lo vamos a especializar más. ¿Va? ¿Qué tipo de dato va a ser N1 y N2? Va a ser de tipo nodo. No me lo está importando porque lo tengo que importar primero. Entonces, from el archivo nodo, importa nodo. Ya me lo colorea, ¿no? Esto únicamente es para decirle al programador que vea esta clase que lo que va a recibir va a ser de tipo nodo. No es que a fuerzas tenga que ser eso, ¿no? Recuerden que en Python los tipos de datos pueden cambiar en tiempo de ejecución. Esto no significa que estén definidos como en C, que antes poníamos, o más bien en C se pone int y el nombre de la variable, ¿no? Esto es únicamente una manera visual. No es que lo limite a que sea un nodo, ¿ok? Pero eso nos da idea de lo que va a recibir, ¿no? Entonces, como va a recibir 2 nodos, pues tengo que declararlos como hacerlos propios de la arista. Entonces, self punto que voy a tener es un par. En ese par va a ser una lista. Entonces, N1 va a estar en la posición 0 y N2 va a estar en la posición 2. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí con esta representación? ¿Qué propiedades generales tiene la lista? Una es que saber si es dirigido. Esto únicamente me va a regresar un booleano, si es verdadero o falso. ¿Okay? En las versiones más nuevas de Python, creo que desde la 3.8 ya podemos hacer esto, definir qué tipo de dato va a regresar. Como se los comenté anteriormente, acá en de nodo no significa que siempre va a regresar un booleano, es nada más para decirle al programador qué es lo que va a regresar tentativamente, ¿no? Por default lo voy a dejar en falso, porque es una arista como generalizada, por así decirlo, y también voy a declarar la función ponderada. De la misma manera va a regresar un booleano y por default va a ser falso. ¿Dudas hasta aquí con esto que estoy haciendo? Voy a declarar otra función para que me regrese el par de nodos. ¿Ok? Este par de nodos es donde se almacenan los 2 nodos, que es la conexión entre las dos, o representan la arista más bien. ¿Qué me regresa esto? Me va a regresar una lista. Lo que va a hacer es retornarme
self punto, le puse par. Eso únicamente me sirve para yo sacar los dos nodos que almacena esa clase arista. Por último, por ahora, va a ser sobrecargar, utilizar el str para poder imprimir una arista en la consola. ¿Sí? Entonces esto va a retornar una string y lo voy a poner de una manera como un poco tratando de hacerlo como si fueran líneas con guiones y flechas como para indicar la dirección. En este caso, como no tiene dirección, le voy a poner como un signo de interrogación, diciendo que pues, no se sabe si es dirigido o no dirigido. Entonces, de hecho voy a utilizar la F de formato. A F de seguida, después de los paréntesis, podemos meterle como en C, si recuerdan, en el print utilizábamos, o se utiliza todavía el porcentaje I, porcentaje F para imprimir una variable. ¿Ok? Espero si se acuerdan de esa parte, ¿no? Entonces, el nodo voy a mandar llamar al método getPar. GetPar me regresa una lista y me lo está diciendo el editor. Y en la posición 0 va a estar N1 o el primer nodo. Entonces, ese nodo se puede decir está conectado con la arista que es otro nodo. Le pongo esta parte así. Salto aquí, cerrar la llave. Esto que está en llaves es como si fuera el %i o el %s o el %c para imprimir una variable de manera externa. ¿Cuál es la variable externa? Pues lo que me regresa getPar, que es una lista con lo que tiene la posición 0 en esa lista, ¿no? Este está conectado, le voy a poner aquí nombre de arista. Es una arista. Está conectado con otro nodo. A ver, entre paréntesis. Y aquí va a ser la otra posición de la lista, la posición 1. Está un poco larga esa línea. Entonces, y ya está ahí. Únicamente esa línea me va a servir para poder imprimir y probar ahorita como debuguear que realmente se estén creando las aristas, porque acuérdense, un grafo es un conjunto de aristas. Entonces vamos a ir como creando ese conjunto. Me voy a ir al main y en el main voy a importar el archivo arista, la clase arista. Ya tengo dos nodos que son estos. Entonces voy a crear una arista de la clase arista y la arista recibe dos nodos. Voy a mandarle un N1 y N2 y lo voy a imprimir. Imprimo arista. Lo voy a correr. Y esto que está aquí ya es la arista, la representación de la arista, ¿no? Si observan, tenemos una arista que almacena este punto, 0, 100, el cual está conectado con otro nodo que está en 100, 150. ¿Ok? Voy a hacer otra prueba para crear otra arista. Entonces, voy a crear arista 2. Y aquí mismo voy a crear los nodos. Entonces, el nodo 1 va a ser otro punto que está en 50, 60. Y otro nodo, no sé, 200, 150. Observan, aquí mismo estoy creando los objetos de nodo. ¿Cuál es la desventaja de esto? De que no tengo, o ¿cuál sería la ventaja? Que no tengo variables, ¿no?
Entonces ahí mismo me ahorro las variables y ahí mismo creo los nodos. Con otro print voy a imprimir la arista 2. Ejecuto y ahí tenemos dos aristas, dos objetos que representan una arista. Ya que tenemos eso, vamos a pasar ahora a crear una especialización, una arista no dirigida. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Ok, entonces en el archivo arista voy a crear otra clase abajo de la clase como más general de arista. Esta clase se va a llamar arista no dirigida y va a heredar los atributos y métodos de mi clase arista. ¿Ok? Entre esos paréntesis estoy diciendo que su ascendente es la clase arista. Entonces, todas estas, tanto este atributo como estos métodos, también le van a pertenecer a esta clase nueva. Pero esta clase nueva de arista no dirigida va a tener ciertas cosas especiales, como por ejemplo, va a tener su propio imprimir, donde ahora yo ya le voy a poner, aquí le voy a quitar los signos de interrogación, ¿no? Y le voy a poner signos de mayor y menor como para decir que puedo ir así a ambos lados. Dudas con lo que voy a tener, con lo que voy a hacer ahorita. Ok, entonces defino el constructor y dejo que me complete el constructor, el editor, me lo va a completar con todo y los atributos de su ascendente. Eso lo hizo automático, ¿ok? Y si observan más abajo, con super se manda a llamar al constructor de su ascendente, que en este caso es este que está aquí en la clase arista. ¿Ok? Eso lo hizo automáticamente el editor. ¿Ok? Si no lo hace automáticamente su editor, pues hay que hacerlo a patín, ¿no? Hay que escribirlo. Pero, entonces, ¿se puede decir que se va a basar en el que tenga arriba? Sí, sí. Entonces, lo que hace cuando nosotros creamos un objeto o queremos un objeto de esta clase, tiene que reservar, por así decirlo, memoria para también almacenar arista. ¿Ok? Por eso es que manda a llamar a ese constructor. Con super. Super es como la palabra clave para llamar a su ascendente. ¿Verdad? Entonces, en el constructor no necesito nada más que se cree una arista, una clase arista con dos nodos. Voy a redefinir, por así decirlo, el método dirigido. Y lo que va a hacer es regresar que es falso. No más como para recalcar de que ese nodo, o más bien esa clase, y esa arista en específico es no dirigido. Si observan, pues se llama igual que su clase ascendente. Esto lo que hace es que la clase descendente o la clase hija sobrescribe a la anterior. ¿Va? Si yo creo un objeto de esta clase de arista no dirigida y mando llamar dirigido, se manda a llamar este método. Si no existiera dirigido en este caso, manda a llamar al del ascendente o al del padre. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer es crear dos métodos. Uno para que me regrese el nodo 1. Que me va a regresar un objeto de la clase nodo. Y lo que va a hacer es retornarme de getPar. Si observan, getPar no está definido en esta clase. Lo obtiene de su clase ascendente, que es arista. ¿Ok? Esas son un poco las ventajas de la herencia. No reescribir código. ¿Ok? Entonces, de getPar es un método, regresa a una lista y lo que quiero es el nodo que está en la posición 0. Si quiero para el nodo 2, pues tengo que crear otro método
para sacar el nodo 2. También regreso un nodo. Y lo que va a hacer es retornarme de la lista o del par, está en la posición 1. Por último, por ahora, voy a definir el método para poder imprimir una arista no dirigida. Aquí lo dejé que me completara el editor. Simplemente voy a quitar el rector. Y lo que quiero que haga es que me imprima ahora self. En este caso es getNodo1, el cual va a estar conectado. Ahora sí le cambié ya el signo, como si fuera una flecha. Va a estar conectada a la arista. Esto simplemente como de manera visual. El otro hacia otro nodo. Paréntesis. Hacia el nodo 2. Okay. ¿Dudas hasta aquí? Entonces me voy a regresar al main. Y en el main ahora voy a importar la clase arista no dirigida. Y voy a crear un objeto de esa clase para poder desde ahí ya empezar a crear nuestro grafo. ¿Qué puedo hacer aquí? Voy a comentar esto. Esto, seleccionas. En mi caso funciona con Control Shift y la diagonal. También creo que funciona si seleccionas con Control KC. KC. Y para descomentar, Control KU. Como que Control K es como, ok, quiero recibir un comando. Y con la C es de comment, de comentar, ¿no? Y a Control C, Control K, U, la U es de descomentar, un comment, ¿no? Entonces, este código fue para crear una arista. Y el código de acá va a ser para crear una arista no dirigida. Entonces, arista 1 igual a una arista no dirigida que va a tener N1 y N2. Voy a crear arista 2. De igual manera va a ser no dirigida y me voy a copiar el código que tengo acá. Para utilizar las dos maneras en las que podemos ingresar nodos a una arista. Y por último imprimo arista 1 y arista 2 también. Voy a ejecutar el script. Y en la anterior, la arista generalizada imprimía esto, ¿no? Imprimía los signos de interrogación, porque era una lista generalizada, ¿no? Ahora que ya es una arista generalizada, que es no dirigida, modificamos esa parte para que nos imprimiera las flechitas. Lo corro y ahora sí ya tenemos una arista más bien que tiene un nodo que almacena el punto 0100, el cual está conectado hacia otro nodo que está en el punto 100 y viceversa. Estas flechitas me indican visualmente aquí en la terminal que es no dirigido, o sea que puedo caminar hacia ambos lados, ¿va? ¿Dudas hasta aquí con esta parte que llevamos? Entonces, con esto podemos empezar ahora ya a crear nuestra clase grafo, el cual va a administrar en una lista aristas.
Entonces, el grafo se puede decir que va a ser un administrador de aristas. Así como en su proyecto tienen un administrador de partículas, el grafo va a ser un administrador de aristas. ¿Qué es una arista? Una conexión entre dos nodos. ¿Qué tiene una arista? Dos nodos. ¿Okay? Entonces, si observan, empezamos como a empezar a acumular más clases, ¿no? ¿Dudas con lo que vamos a hacer? Entonces, creo... Sí. Tenía una duda. ¿Y esto cómo lo vamos a implementar con las partículas? ¿Cuáles son los nodos que vamos a tomar en el caso de nuestras clases partículas? ¿Son el origen y el destino o un nodo X de una partícula con un nodo X de otra partícula? Son los puntos. Ya es que un punto tiene XY, es un punto de origen, ese es un nodo, y el punto de destino va a ser el otro nodo. Ok, entonces pues vendría siendo como quien dice, de una partícula, es que tenemos el origen, el punto, el nodo de origen y el nodo del destino. Ajá. Entonces, pues estos básicamente va a ser como en la práctica pasada, que van a estar pues independientes, por así decirlo. Sí. De tu diccionario que jalas del JSON, ya es que lo metes a una lista de partículas. Sí. Ahora, en la actividad que viene, de esa lista de partículas, vas a crear un grafo, que es lo que voy a hacer ahorita. Vas a crear una lista de aristas, que cada arista contiene dos puntos, perdón. ¿Ok? Ok. Va. Entonces, voy a crear la clase grafo. No, ya es otra cosa. Sí, aquí ya empezamos a ver grafos y todo lo que viene ya van a ser algoritmos sobre esto que estamos haciendo de grafos. ¿Okay? Le creo el constructor a la clase grafo. Y como atributo del grafo, lo que va a hacer es tener una lista de aristas. Entonces, por eso lo voy a declarar plural. Entonces, cuando creemos un objeto de grafo, se va a crear esta lista para almacenar, en este caso, pues aristas. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el primer método que vamos a implementar? Pues el método que va a meter esas aristas. Entonces, agregar arista lo que va a hacer es recibir una arista en ese método. ¿Y de qué tipo va a ser este objeto? Va a ser de tipo arista. Aquí me lo marca porque aún me falta importar su clase, como lo hice en el main. El archivo arista importa la clase arista. Y esto se puede decir que es lo más simple, pues es que lo agreguemos a la lista. Si recuerdan, la lista tiene un método que se llama append, en el cual va a agregar pues esa arista. ¿Ok? Oye, ahorita para probar rápido de que sí están dentro lo que le vamos a mandar de aristas, voy a implementar el método del string, ¿no? Esto regresa a una string. Entonces lo que voy a hacer es sacar todas las aristas de la lista para convertirlas a string y poderlas yo imprimir fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo creo una arista? Una lista, perdón, de esta manera. Por cada arista en mi lista de aristas, convierta la string, ¿no? Entonces, esta arista es la que se va a ir sacando de cada for y es la que se va a ir agregando a mi lista. Entonces, quedaría de esta manera. Ya lo habíamos hecho cuando este tipo de for para crear listas lo habíamos hecho cuando hicimos lo del JSON, que leíamos cada partícula y cada partícula la casteábamos, por así decirlo, sería el término convertir a una partícula. En este caso, cada arista que yo estoy sacando la estoy convirtiendo a string. ¿Por qué la necesito string? Porque tengo que regresar una string para poderla imprimir.
¿Okay? Ya sea que la imprima en la terminal o ya sea que la imprima en la interfaz. Si recuerdan el QPlane, el TextEdit, recibe un string para imprimir ahí en el widget, ¿no? Entonces, esta que es una lista, también la tengo que convertir ahora a un string. Entonces, todo esto a str. ¿Dudas hasta aquí con esto? Porque la arista es un objeto. Entonces, aquí, en este caso, arista es un objeto de la clase arista. Entonces, cuando hacemos esta parte, str se manda a llamar este método. Y este método ya lo convierte aquí, ¿no? Entonces, la lista, lo que va a guardar va a ser strings. Y la lista es una estructura de datos, no es un string, por eso es que la convierto acá afuera, para que esa lista se pueda ser convertida y ser impresa, ¿no? Entonces, me regreso al main. Ya tengo esta parte y aquí voy a crear el grafo. Entonces, G va a ser mi objeto donde voy a guardar el grafo. Y voy a mandar a llamar agregar arista. Ya tengo dos aristas. Arista 1 y arista 2. Entonces voy a ingresar la primera arista. Y esa misma línea la repito abajo, únicamente le cambio el nombre del objeto. Voy a comentar estos print como para que no me hagan ruido ahorita que imprima el grafo. Entonces, aquí puedo mandar a imprimir pues, el objeto que es de grafo. Y lo que hace print es buscar el método que está implementado, el método str. ¿Y qué hace? Pues me convierte la lista de aristas a un string. Okay. Voy a limpiar la terminal y voy a correr otra vez, ¿no? Ahí lo tenemos. Si observan, esto que está aquí son los nodos que todavía están impresos arriba. Y acá abajo, observan el corchete, que es la lista de aristas. ¿Ok? Aquí está una arista, empieza con el apóstrofo o con la comilla simple. Y hasta aquí está mi primer arista. Viene la coma, que es la separación de objetos, y acá está mi otra arista. Entonces, hasta ahorita mi grafo o mi clase grafo está administrando en una lista aristas. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué pasa si agrego otra arista repetida? Pues se va a repetir o la tendría dos veces. Entonces, ¿cómo evitamos eso? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Esa parte de validar que no se agreguen aristas repetidas. Aunque en mi archivo que yo les voy a pasar no sucede ese caso, vamos a hacerlo como si el usuario ingresara por error la misma conexión, ¿no? La misma partícula, los mismos puntos, ¿va? Para hacer eso, en el método agregar, aquí tenemos que validar. Antes de que se agregue, verificar que no exista la arista. Entonces tenemos que poner una condición. Si la arista que estoy recibiendo, que quiero ingresar, no está, not es la negación, que en C sería el signo de admiración. Recuerden que ese, lo que era falso lo ponía en verdadero y viceversa, ¿no? Eso es el not. El int lo que hace es como hacer una búsqueda lineal en una lista. ¿Dónde va a buscar? Pues en mi lista de aristas. Self.aristas. Entonces, si no está esa arista que quiero ingresar, pues ingresa esa arista que quiero ingresar. Pero, por ahorita, Python no sabe cómo comparar aristas, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? ¿Recuerdan? Para comparar partículas. ¿Recuerdan? Hace como... No, con eso buscábamos, ¿no? Linealmente. Pero ¿cómo comparo dos objetos creados por el programador? No, ese lo utilizamos para el sort, para ordenar. ¿Cómo lo hacemos en C? Sí, pero haz de cuenta que int
hace esa chamba por nosotros. In lo que va a hacer es buscar, hacer la búsqueda lineal en la lista. Pero Python no sabe cómo comparar una arista que tiene 2 nodos con una arista que está dentro de la lista. ¿Cómo hicimos la comparación de partículas? ¿Se acuerdan? Cuando hicimos la búsqueda, cuando hicieron más bien la búsqueda ustedes, que hicieron un campo y que creo que escribían el ID, ¿o no lo hicimos? Es que hicimos algo parecido así. Sí, o sea, poniendo, o sea, el ejemplo del footage para warning messages. Ajá, por ahí. Si se hizo bien la búsqueda o si no está en la... Ajá, pero también en el SOR, una de las maneras que no era utilizando lambda era sobrecargar, creo que en el video sí decía como sobrecargar el operador, que era el LT. El Lester tuvo algo, sí les comenté, menor que. Entonces, acá lo que necesitamos es hacer algo parecido. En Python ya viene definido el EQ de equal, de que si es igual. Entonces, lo que va a hacer es llamar ese método para comparar dos aristas. ¿Dónde vamos a implementar ese método? En la arista, en la clase arista, en la general, porque es la que suministra las demás subclases, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese método ya está definido y se llama EQ. Y recibe como parámetro el objeto con el que se va a comparar. ¿Cómo vamos a saber si dos objetos, o en este caso dos aristas, son o ya están agregadas? Que el nodo 1 corresponda al nodo 1 de la arista a comparar. Entonces, va a quedar un poco larga esa comparación, que es la que voy a hacer aquí, ¿no? Entonces, si del par en la posición 0 está el nodo 1, es igual al objeto que estoy recibiendo, que también tiene el método getPar, en la posición 1, quiere decir que el nodo 1 corresponde al nodo 1 del que quiero comparar. Y debe de coincidir con el nodo 2. Saco el nodo 2, el cual está en la posición 1, es igual al del objeto que quiero comparar. Entonces, getPar en su posición 1. Si ambos son iguales, aquí está line, eso quiere decir que se debe de cumplir la anterior, o los dos se deben de cumplir para que sea verdadera. Si esto es verdadero, quiere decir que la arista ya existe, ¿no? Entonces, retornamos verdadero. Me faltó, creo que, ponerle los 2 puntos. Okay. El caso contrario, quiere decir que no existe. Cuando es idéntica, voy a regresar false. Con esto, con esta implementación de este método, Python ya sabe cómo comparar aristas. ¿Ok? Entonces, al utilizar el int, ya va a verificar. Si no existe, lo que va a hacer es buscar en la lista, agrégala. Si existe, no la va a agregar, ahorita vamos a hacer la prueba. ¿Ok? Lo que voy a hacer es volverlo a correr como para verificar que sí me agrega los dos. Y en el main voy a crear otro nodo, N3, el cual va a ser otro nodo, que va a ser otro punto, pero un punto repetido. Voy a tomar estos de aquí. Bien, voy a crear una arista 3. Con los mismos valores de los nodos del anterior. ¿Okay? Agrego esa arista y no se debería de agregar. Y para probarlo, voy a imprimir el grafo antes de agregar la arista que tentativamente es repetida. ¿Okay? Entonces tendremos dos impresiones. Una impresión,
con 2 aristas, y en este caso no la va a tener que agregar, tendremos el mismo resultado. ¿Okay? Se observa, esto que está aquí es el primer print. Y tenemos 2 aristas. De este lado, también la segunda impresión. ¿Cómo verificamos esto? Pues nada más le voy a cambiar, voy a poner 201. Ya con eso es un nodo diferente. ¿Ok? Ahí está. Aquí tenemos ese nuevo nodo que está aquí. ¿No es cierto? Le puse 201, ¿no? Aquí está una. Profe, creo que con el 200 también se volvía a escribir. Aquí está la otra arista. 50. Ah, sí está aquí 201. Wow. Y en el otro nada más sí tenemos 2. Profe, pero si le pone 200 también lo vuelve a escribir, como que no lo compara. ¿Seguro? Sí. Ahí están 3 aristas. Es cierto. 1, 2 y 3. No. ¿Saben qué falta? Que nodo también tenga LQ. Porque Python tampoco sabe comparar nodos, ¿no? Entonces tenemos que regresar y ponerle al EQ también su comparador, por así decirlo, ¿no? Entonces, EQ, que me lo complete. Y el dato. Profe, lo que estaba pensando es que creo que en la parte de arista, cuando hace la comparación, pues él le retorna un verdadero o un falso. Pero, pues, ¿qué se hace con ese verdadero o falso? Sí tienen el otro lado la condición, como, si es verdadero, no, pues no lo agregues. O, si es falso, pues agrégalo. ¿Sí pusimos esa parte? No, porque esa parte lo hace aquí. Todo esto está en esta parte. El in lo que hace es buscar. Entonces, si existe, me regresa verdadero. Y ya con el not estamos negando esa parte. Si no existe, o si no está dentro de la lista. Ya es cuando ya lo agrega. Ajá. Bueno. ¿Ya? Entonces, en nodo también tenemos que crear. ¿Qué atributo tiene nodo? Tiene data. Entonces, si los mismos datos son iguales, en este caso serían los puntos. Si los mismos puntos son iguales, retorna verdadero. En caso contrario, retorna falso. ¿Okay? Si probamos de nuevo, ahora sí no está, ¿verdad? Porque ahora ya, cuando compara cada arista, la arista tiene que comparar sus nodos y los nodos ya pueden compararse ellos mismos con este método. El único que comparan es que el dato sea diferente. Si son iguales, regresa verdadero. ¿Okay? Acuérdense, dato puede ser cualquier tipo de dato, entero, flotante, un string, un punto. Si es un tipo de dato especializado, tenemos que sobrecargar de nuevo este operador que es con esta función para esa clase en específico. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Que ya que tenemos esa parte de no poder agregar aristas repetidas, ahora hay que hacer el de eliminar una arista, quitarla del grafo. Entonces, me voy a ir a grafo y ahí voy a crear ese método. Def eliminar arista. Entonces, lo que va a hacer es recibir una arista y lo primero que va a hacer es, pues, eliminarla. En Python las listas tienen ya también su método para eliminar. Entonces, por ejemplo, nuestra lista de aristas tiene un método que se llama remove. Y remove recibe el objeto a eliminar. ¿Qué queremos eliminar?
una arista. Entonces, como ya está sobrecargado o ya está implementado el método LQ de equals, lo que hace remove es también buscar de manera lineal dónde se encuentra esa arista. Entonces, una vez que la encuentra, pues elimina, lo saca de la lista, ¿no? Y lo vamos a probar ahorita mismo, ¿no? Entonces, en el main, nos imprime esto. Voy a crear otra arista. 4. Arista no dirigida. Y voy a crearle otros nodos. Y este va a ser un nodo que ya tengo acá repetido. Que elimine este. A este le voy a poner 201 para tener 3 aristas diferentes. Y me va a eliminar esta arista que ya existe. La voy a imprimir aquí. Print. Prima de nuevo el grafo. Lo que puedo hacer, o podemos hacer es, voy a debuguear para detenerme en ese punto. Entonces, si recuerdan, no me acuerdo si alguna vez lo expliqué en un video, o el de los primeros, creo, de cómo debuguear. Estos círculos rojos son breakpoints, que son los frenos, ¿no? Cuando debugueamos podemos poner este tipo de pausas como para observar las variables que están en ese momento con valor. Y para debuguear viene acá en la parte de Run y viene Start Debugging. Y nos va a preguntar cuál archivo quiero empezar a debuguear. En este caso es un archivo de Python, que en este caso es el main. Entonces me tengo que colocar en el archivo que quiero debuguear o el que arranca mi proyecto. Entonces va a empezar ahí a correrse y se va a detener con una flecha amarilla en ese punto, que es lo que se muestra aquí. ¿Okay? Y en la parte superior izquierda están las variables que están en ese momento en memoria. Okay, les voy a abrir un poco esta parte y ahí van a poder observar las variables que están en juego. La variable arista 1, arista 2, la variable g, que es la del grafo, n1 y n2, que los definí, perdón, acá arriba. Okay. Cuando son variables con tipos de datos nativos de Python, por ejemplo, enteros, strings, o que sean listas que almacenen ese tipo de datos, se pueden visualizar abriendo estas secciones. Por ejemplo, N1, que es de tipo nodo, aquí me lo dice, que es un objeto de tipo nodo. Si lo abro, van a aparecer sus propiedades que tiene. En esas propiedades, pues está el atributo dato. ¿Y qué vale dato? Pues esto que le asigné aquí, que es lo que tengo acá asignado. N1 se lo asigné con una tupla, 0 y 100. Entonces, este 0 y 100 es el que está aquí. Entonces, sí cachan esa idea de cómo visualizar las variables, ¿no? Eso a veces ayuda a no estar imprimiendo todas las variables en la terminal, de estar imprimiendo los valores. Entonces, pongo una pausa y veo qué valor tiene en memoria esa variable. Entonces, como se detuvo en este punto, ya me imprimió esta línea, ya la ejecutó, que es lo que tenemos aquí. ¿Okay? Tenemos una lista con 2 aristas, esta arista y esta arista que está acá. Para caminar a la siguiente línea, en la parte de arriba vienen estas flechitas que están aquí. Esta flechita me dice, creo que Step Out se llama, dejen ver si me sale. Step Over. El otro es Step Into y el otro es Step Out. Step Into lo que va a hacer es meterse a esa línea. ¿Qué hace esa línea? Pues se mete a la clase y el constructor, ¿no? Entonces podemos irnos metiendo al código. En este caso no quiero indagar tanto, sino lo que quiero es saltar a la siguiente línea con Step Over. Salto a la siguiente línea y van a observar que como esa flechita, por así decirlo, saltó a la siguiente línea y ahí se va a ir ejecutando, ¿no? Entonces, salto a la siguiente línea y ya debió de haber agregado la arista 3. Si me voy acá en la parte de donde están las variables, aquí está G, la abro y debe de tener la lista de aristas, que es la que está aquí.
Si la abrimos, ahí van a estar pues 3 posiciones, del 0 al 2. Y cada una de estas representa una arista, aquí me lo dice. Una arista que tiene en su posición, es cierto. Sí, aquí está arista no dirigida. Tiene su valor. Aquí está. El primer nodo y el segundo nodo aquí. Ok, entonces hay que irnos metiendo para estar observando qué valor se está almacenando, ¿no? Ya vimos que tiene 3 aristas. Voy a agregar una arista 4, entonces voy a seguir a la siguiente línea. Paso de nuevo. Ya debió de haber agregado la arista 4. Si abrimos la variable g, podemos observar que ya su longitud, se me olvidó agregarla. Por eso apareció todavía 3. Entonces, después de esta línea, hay que agregar. ¿Qué va a hacer? Eliminar, ¿no? Voy a eliminar la arista 4. Lo único que voy a hacer es imprimirla, ya no, para no debuguear. Ya vimos que sí las está insertando. Aquí está, ¿no? Esta es la última impresión y existen únicamente 2 aristas. Debió de haber eliminado 50, 200, 150. En este caso sí no está. Entonces, sí está bien, porque lo que hace es no agrega, elimina la arista 4 que tiene 50, 60. 50, 60, aquí, este es 50, 60, con 150, que esta es la arista que me está eliminando acá. Ok, dudas hasta aquí con esto. Este simplemente es como para manipular las aristas que está almacenando el grafo. Viene la parte un poco más interesante, cómo representar esa lista de grafos que tenemos en una lista de adyacencia. Ya vimos que lo podemos hacer con un diccionario, que cada llave del diccionario va a representar un nodo y los valores van a representar los adyacentes que tiene ese nodo en específico, ¿no? Que es lo que voy a hacer ahorita, ¿no? Entonces, en la clase grafo, voy a crear un método que se llama get lista de adyacencia. Y la lista de adyacencia va a ser una propiedad de la clase. Entonces, como va a ser una propiedad, la voy a declarar como un diccionario. ¿Okay? Podemos declarar un diccionario con la palabra reservada dict o simplemente utilizamos los corchetes. ¿Okay? Cualquiera de las dos es válida. Entonces, ¿cómo vamos a construir esa lista de adyacencia? Pues tengo que iterar sobre mi lista de aristas. Entonces, por cada arista que está dentro de la lista de aristas, es la que tiene los nodos. Y voy a poner una condición. Si la arista es dirigida, voy a hacer algo que es lo que ustedes van a implementar después. El pass lo que hace es no hacer nada. ¿Y por qué lo pongo ahí? Porque todas las sentencias en Python, en este caso, no puedo dejar el if solo. Tiene que haber algo ahí. Entonces, si no quiero que haga nada, simplemente con pass ya es suficiente como para que exista algo de código ahí. ¿Okay? Entonces, en este caso, si no es dirigido, pues va a entrar al else. En el caso de que no es dirigido, voy a tener que sacar los nodos. Entonces voy a sacar N1
arista tiene el método getNodo 1, que voy a sacar el nodo 2. Hasta este punto los nodos los estamos manejando como algo que almacena cualquier tipo de dato. Para el proyecto en específico es un punto XY, es una tupla. Entonces, esos nodos los tengo que agregar al diccionario. Recordamos un poco acá la representación. Cada uno de estos va a ser una llave. En este caso representa cada nodo. Entonces, para construir ¿cómo decirlo? Ese diccionario voy a utilizar otro método para volverlo a reutilizar. Ese método se va a llamar agregar, ¿cómo le puse acá? Agregar a la lista de adyacencia. Y este recibe el nodo 1, el nodo 2. Estos son de tipo nodo. Lo que van a hacer es diccionario. El diccionario en la primera corrida está vacío. Entonces, para verificar que un nodo ya existe, es de la siguiente manera. Si N1, imagínense, es un nodo, ya está dentro de la lista de adyacencia. La adyacencia es un diccionario. Entonces, con in verificamos si existe una llave. Si ya existe, voy a hacer algo. Voy a dejar por ahora paz, para empezar por el else. Si no existe, lo que voy a hacer es crear una lista de adyacencia. ¿A qué me refiero con esto? A que si no existe este nodo, lo tengo que crear y tengo que crear su lista de adyacencia. Entonces, en la adyacencia, para crear una entrada, es con corchetes como si fuera una lista, pero dentro de los corchetes ponemos el nodo. ¿Esto que va a ser igual? A una lista. La lista de adyacencia. Aquí en este caso se está creando vacía, pero su adyacente es el nodo 2. Entonces, dentro de la lista de adyacencia voy a crear otra lista donde se guarde su adyacente. Esta representación hace referencia a todo esto. Y este nodo, si observan, hace referencia a la lista interna, que es N2. Ahorita no nos estamos metiendo con, en este caso el 10 representa la ponderación o representaría la distancia. Ahorita lo vamos a hacer con otro tipo de arista. Me voy a regresar al if. Si ya existe la llave, me regreso acá a la visualización. Si ya existe la llave o el nodo A, imagínense que ya existe A con su lista de adyacencia. ¿Cómo agrego la adyacente? Pues simplemente creo otra sublista y agrego aquí la otra lista. Entonces, como ya existe una lista, simplemente utilizo append. Entonces, self.adyacente.append. Agrego su adyacente N2. Entonces, conclusión para este método. Aquí lo que hago es agregar un adyacente a una lista que ya existe. Cuando no existe el nodo, tengo que crear esa lista y tengo que crear ese nodo. ¿Dudas hasta aquí con esto? Entonces, este método lo voy a utilizar en esta parte que tengo acá. Me regreso a la parte donde voy a construir la lista de adyacencia. Saco los nodos. Y aquí mismo voy a tener que mandar llamar, agregar arista, mando N1 y mando N2. En este caso, si lo ejecutáramos, se manda a llamar este método, o ya sea que va a crear una entrada, o ya sea que va a agregar un adyacente.
Pero como nuestra arista, nuestro grafo es no dirigido, quiere decir que es bidireccional. Me regreso a la representación y en este caso, si observan, A está conectado con B y como es direccional B, también está conectado con A. Lo tengo que agregar 2 veces. Eso me dice que es bidireccional. Entonces aquí tengo que mandar llamar esta misma línea, pero ahora que agregue N2 y N1, o sea, al revés, para que lo agregue 2 veces. Si fuera dirigido, solamente lo tengo que agregar una vez. ¿Por qué una vez? Porque me indica una conexión de N1 con una flechita hacia N2. Tú das hasta aquí con esto. Aquí le voy a poner que me retorne el adyacente. El adyacente es un atributo del grafo, se construye aquí. ¿Okay? Y lo vamos a probar para que vean qué es lo que me va a imprimir y qué tengo que hacer para poderlo visualizar de manera correcta. Voy a utilizar este grafo. Y aquí voy a mandar o voy a imprimir la lista de adyacencia. Voy a comentar estos print para que no me haga ruido. Y lo voy a ejecutar. Profe, en la clase grafo hace falta importar la clase nodo. Sí, ya me lo marcó aquí. Gracias. Entonces, importamos from nodo, importa ok, el método no se llama dirigida, se llama dirigido. GetNodo. Se llama GetNodo2. Como aquí ya no me completó, se fijan lo complicado que es a veces acordarse los métodos. Agregar arista N1 y N2. ¿Qué me dice el error? GetNodo 1 que me regresa. Me equivoqué de método. Agregar adyacente M1, M2, aquí también. Y ahora sí, este error que me está dando aquí, podemos leer que me dice que nodo es un tipo no hashable. ¿A qué se refiere eso? Los diccionarios en sus campos llave debe ser un tipo de dato, ¿cómo se le llama en español? Que no es modificable. Como los strings en Python no son modificables, pueden funcionar como llaves. Si recuerdan las tuplas, que son los que hacemos con paréntesis, tampoco son modificables. Ya no podemos seguirle agregando elementos. Podemos leerlos, pero no modificarlos, ¿no? A eso se le llama inmutables. Una variable que sí se puede modificar o una estructura de datos que se puede modificar es mutable.
podemos modificarle y agregarle más elementos. ¿Por qué me está dando este error? Porque en los diccionarios las llaves no deben de estar repetidas. ¿Y cómo evitamos que se repitan los datos? Porque tiene que ser un dato que nunca va a cambiar en el momento que esté en la memoria. Y para eso necesito un hash. Un hash es un algoritmo que se utiliza para, no sé si alguna vez han visto cuando descargan un archivo, a veces necesitan un archivo que es un número como de 100, dependiendo del algoritmo que se utilice, al menos 64 caracteres, que lo que hace es sumar todos los bytes del archivo y tiene que coincidir con ese número. Si no coincide, quiere decir que está corrupto o que modificaron el archivo o que pasó algo al descargarse. Pueden pasar muchas cosas. Entonces, eso se puede decir que me genera una llave única. Eso también funciona con las contraseñas. Cuando ustedes se loguean o se registran en una página, la base de datos no guarda su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque si no llega alguien, se mete y ve su usuario y su contraseña. ¿Cómo ocultan esos datos? Hashean el correo y la contraseña, que son estos números que no significan absolutamente nada para el usuario. ¿Cuál es la ventaja que tienen? Que ese número no se puede deshashear, por así decirlo. No podemos regresar al dato original. La desventaja de ese tipo de algoritmos es que con el tiempo hay investigaciones que descubren este tipo de colisiones, que dos palabras o dos números generen el mismo hash. Y eso quiere decir que ya hay una colisión y ese algoritmo ya no sirve. Si se ponen a buscar, si les interesa este tipo de cosas, hay algoritmos ya viejitos que ya no se utilizan, que investigadores pues, hacen pruebas ahí matemáticas, encontraron ya colisiones. Entonces, esos tipos de algoritmos que se utilizan en cuestiones de criptografía, pues van evolucionando para evitar ese tipo de colisiones. Que dos cadenas generen el mismo hash o la misma llave, ¿no? Python, afortunadamente, tiene un método para hashear, que simplemente hay que declararlo y que queremos que hashee. En este caso, me está pidiendo que, por así decirlo, que el nodo sea hasheable. ¿Cómo hago esto? Tan simple como utilizar el str que ya tenemos. Entonces tiene un método que se llama hash y dentro voy a retornar el hash de lo que quiero que es único del nodo. ¿Qué es lo único que tiene el nodo? Pues dato. ¿Qué es lo que voy a hashear? Entonces hashea lo que está almacenando dato. Y con eso únicamente hacemos que el nodo sea único y repetible en el diccionario. ¿Ok? Entonces, si lo vuelvo a correr, voy a limpiar la terminal, no me va a dar ese error, pero vamos a ver el diccionario. ¿Cómo sé que es un diccionario? Porque aquí es una llave. Y las llaves, si recuerdan, me indica que es un diccionario. Pero sí que hay dentro del diccionario, se puede decir que son las puras referencias, no están los valores reales, ¿no? Pero aquí podemos ver que esta es la llave porque están los dos puntos y después de los dos puntos comienza una lista. Y dentro de esa lista comienza otra lista que representa su adyacente, que también es otra referencia. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es imprimir este diccionario para obtener la información de esas referencias a los nodos. ¿Dudas hasta aquí con todo este choro mareador que les dije? Ok. Entonces, aquí voy a crear una función que me imprima de manera visual para el usuario la información real, ¿no? Ahí está el diccionario con los nodos. Ya verificamos que sí se crea, pero no sabemos qué información está ahí, ¿no? Entonces, esa función la voy a llamar print adyacente. Y lo que va a hacer print adyacente primero, y lo mandamos llamar, es que limpie con punto clear, lo que hace es vaciar el diccionario. Yo quiero que lo vacíe para que no se concatene de la demás información cada vez que lo mande llamar. Después, lo que voy a hacer es
generar de nuevo la lista de adyacentes. Una vez que ya la tengo, ahora sí, voy a imprimir la llave de mi lista de adyacentes. ADY es un diccionario y el diccionario tiene un método que se llama keys. Ese me regresa todas las llaves. Si me regreso a la representación del grafo, me va a regresar todas las llaves, todos los nodos que existen. Y lo podemos probar de la siguiente manera. En la llave, en la variable llave, va a estar un nodo. Y nodo tiene una propiedad que se llama dato, que es lo que va a imprimir. Después quiero que me imprima unas flechitas indicándome los adyacentes que vienen. Y hasta ahorita sí lo voy a dejar. Ahorita voy a construir los adyacentes. Nada más quiero que observen qué es lo que me está sacando este primer for de keys. ¿Okay? Entonces en el main voy a comentar esta línea. Voy a llamar print ADY. Limpio la terminal y corro. Observan, esta es una llave y las flechitas me van a indicar los adyacentes que ahorita voy a construir con otro for. Entonces, si observan cada uno de estos, ya es el valor que almacena cada nodo, que en este caso son puntos. ¿Ven? Ahora con otro for voy a tener que sacar los adyacentes de cada una de estas llaves. Entonces, en grafo, aquí mismo, con otro for, ¿cómo le pongo aquí? Voy a poner value. Sácame todos los valores del diccionario que correspondan a la llave anterior, la llave que acabo de sacar, ¿no? Entonces, value es una lista. Lo que voy a hacer es imprimir. Más bien, saco el nodo adyacente que está en value en su posición 0. Puedo hacer aquí. Puedo imprimir el nodo. Vamos a ver qué pasa. Observan, me los está imprimiendo aquí abajo, pero quiero que me los impriman en esta línea. ¿Por qué los imprime abajo? Porque al terminar el print, este print, hace un salto de línea automáticamente. Si quiero evitar ese salto de línea, tiene un parámetro que le podemos enviar al print para que en vez de que sea el salto de línea, sea algo vacío. Lo que está entre comillas es nada. O puede ser un espacio simplemente. Entonces, si lo corro, ya tengo algo así, ¿no? Este es el nodo, por así decirlo, de origen, y este es su destino. Y así, consecutivamente, los tenemos hasta acá. ¿Dudas hasta aquí con esto? Hasta aquí voy a dejar la parte del grafo. Todo esto que tengo aquí, lo van a tener que integrar en su actividad. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ser su actividad? Tengo aquí, no publicado la actividad, que les voy a mostrar. No, esta es la del semestre pasado. Es problemas de algoritmia. Y la actividad es la 12, grafos. Ok. Este es el grafo que yo les voy a pasar, así se dibuja. Está ahí mismo el archivo, que es este de aquí. Entonces la primera captura lo que hace es, abren el archivo
y esto es lo que les imprime. ¿Se observan? Ya es pues puede ser un grafo, ya está conectado. Las partículas y los puntos están conectados. El siguiente paso es imprimir esta representación en un grafo como está acá. Esto que está aquí, si observan, no sé si aquí está la flechita y a continuación está la lista de adyacentes. Si no se alcanza a ver bien ahí, hay que imprimirlo en la interfaz y también en la terminal. ¿Okay? Aquí yo le puse que también me imprimiera data, pero ustedes con que imprima el puro punto, la flechita y la lista de adyacentes. ¿Ok? Dudas con lo que tienen que hacer. Ya está lo de la estructura grafo, esos archivos hay que meterlos y construir con las partículas el grafo, e imprimirlo en la interfaz y en la terminal. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que, si observan aquí, este método lo que hace está imprimiendo en la terminal. Pero si quiero que lo imprima en la interfaz, tengo que crear otro método que en vez de que lo imprima, vaya construyendo el string. ¿Ok? Para que construya el string, en vez de print, tiene que ser un string donde le estén concatenando la información. Pues van a tener un string muy largo donde va a estar toda la información que van a meter en el plaintext. ¿Más dudas o preguntas? Sí, de hecho, puede ser una acción que sea grafos y que te lance el grafo en la pantalla. Ajá. En el plaintext, exacto, y en la terminal que también te lo imprima. ¿Dudas para los que están en... Profe, ¿todo este código va a ir dentro de librería? Porque pues allí está lo de puntos y la lista de puntos. De hecho, puede ser otra librería, por así decirlo, otra carpeta que sea grafos donde estén todos esos archivos, el de nodo, el de arista y el de grafo. ¿Ok? Ok, gracias. De nada. Bueno, yo tengo otra duda. Entonces, podríamos crear otra librería, ¿no? Ajá. ¿Y de dónde? Bueno, lo importaríamos, supongo, que al main window de la librería. No, más bien donde en partículas, yo creo que es donde en tu administrador de partículas, que es el que tiene la lista de partículas y las partículas tienen puntos, ahí es donde vas a crear el grafo. Y como vas a crear el grafo, a la interfaz le vas a regresar ese string que tienen que construir que representa el grafo. Sí, es integrar lo que hizo ahorita, pues, ¿no? De hecho, así como integraron lo de fuerza bruta, es un poco parecido a esto, nada más que aquí ya son clases. Ya son clases que van a tener que meter en su administrador de partículas para que se genere el grafo. O sea, el objetivo es generar el grafo con las partículas. Ajá. Ese es su objetivo final, ¿no? ¿Qué tienen que hacer para llegar a su objetivo? Copiar y pegar este código que yo acabo de hacer en su proyecto y echarlo a andar. O sea, lo primero es echar a andar este código en su computadora, ya que funciona así como me funciona a mí en el video, que les imprima el grafo así como me está imprimiendo con la flechita y todo eso. Ya que queda esa parte, ya lo meten a su proyecto para que construya o visualice el grafo con el archivo que yo le estoy compartiendo. Sí, entonces, profe, ajá, del archivo que nos dio usted, hacemos como, por así decirlo, de esas partículas que nos dio, sí, hacemos una lista de nodos y a partir de esa lista de nodos ya pues creamos nuestra clase de nodo, nuestra clase arista y todo lo demás, ¿no? Pues de hecho con la misma lista de partículas vas construyendo tus aristas. Acuérdate, cada arista tiene 2 nodos, entonces, como lo dijiste al principio, cada nodo va a guardar un punto. El punto lo vas a sacar
de una partícula. Si recuerdas en la Ah. actividad anterior, sacaste los puntos de tu lista de partículas. Algo muy parecido así, lo más seguro es que utilices un for para ir sacando cada partícula. Entonces, ese mismo for, en vez de que construye o saques el punto, construye los nodos. Ya que tengas 2 nodos, creas la arista y esa arista se la metes al nodo, al grafo, perdón. Es así como decir que nuestra lista, digo, nuestra clase partículas va a sustituir en este caso, pues la clase nodo, ¿no? Sí. No, Ah. no es una sustitución literal, pero van a sacar los datos para hacer sus nodos. Algo así como pues, en el recuento de ruta, pues en la lista la sacamos Para hacer los puntos. Ajá. Ahora la lista la van a sacar para hacer nodos. Y ya que tengan los nodos, hacen las aristas. Ya que tengan la arista, la meten al grafo. ¿Más dudas o preguntas? La actividad igual para entregarse en 14 días, o sea, tienen bastante tiempo para hacerla. La siguiente semana voy a seguir con este mismo código para crear una subclase que sea una arista no dirigida ponderada. Ahí le vamos a agregar la distancia y vamos a ver los algoritmos de búsqueda de grafos. No sé si ya vieron búsqueda en amplitud y búsqueda en profundidad. Sino aquí les enseño un algoritmo de hacer de búsqueda de profundidad y ustedes implementan el otro. La única diferencia es que uno utiliza una pila y el otro utiliza la estructura de datos cola, que también las vamos a ver aquí para que vean cómo se manipulan ese tipo de estructuras de datos. ¿Okay? Entonces, la siguiente semana son los algoritmos de recorridos en grafos. En 15 días es el algoritmo de Prim, que ya es un poco más complejo. Ya lo que hace es buscar un camino más corto en un grafo que yo les voy a dar. Lo van a tener que dibujar ese resultado. Y el que sigue ya, creo que ya sería el último. No sé si alcancemos a ver Dijkstra. El último sería Kruskal. Entonces, la siguiente semana igual va a haber clase para que lo tengan en cuenta. ¿Va? ¿Más dudas o preguntas? Si no, voy a dejar ya de grabar. No, de mi parte no. Va, pues entonces nos vemos el próximo lunes. Cualquier duda, ahí está en el Telegram, o si no, el siguiente miércoles aquí voy a estar por si quieren venir a trabajar aquí. ¿Va? Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Nada. Que tenga buen día, maestro. Buen día.